Vamos ahora a lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios 9 dice así: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el trabajador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. Sí, hermanos, hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Y si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercemos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como me sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino que comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo también quede descalificado. Una defensa del ministerio del apóstol Pablo y de los derechos del apóstol. Dice en la primera parte que el apóstol presenta una defensa para decir que él tiene derecho a tener un sustento. Lo dice especialmente comparándose con otros apóstoles. Con Pedro, y dice que si no tienen derecho a comer
y a viajar con una esposa creyente como lo hacen Pedro y los demás apóstoles y los hermanos del Señor, incluso los hermanos del Señor Jesucristo. Se sabe que Santiago menor es el hermano menor del Señor Jesucristo. Miren ustedes cómo nos da varias indicaciones el Evangelio. Quien predica el Evangelio tiene derecho a estar recibiendo una remuneración para poderlo hacer. Y también quien predica el Evangelio, dice allí, debe viajar, ¿no? No debemos viajar, no podemos viajar nosotros como Pedro y los hermanos del Señor y los demás apóstoles con una esposa creyente. Fíjate cómo el plan de Dios es hecho para parejas, para que vayamos de dos en dos. Pero dice la palabra que nosotros no debemos ponerle bozal al buey mientras que está trabajando, sino que debemos, mientras que está trillando, dice que Dios no dice esto por los bueyes, sino que lo dice por los que están en la obra del Señor. Tenemos que entender que todo soldado todo obrero es digno de su salario. Y aquí dice que él lo que busca más que nada es sembrar una semilla espiritual entre los que les predica el Evangelio, y que si será por lo tanto mucho pedirles que coseche de ellos una bendición material. La iglesia del Señor está establecida para que unos estén trabajando dentro de ella, otros sirvan en ella como voluntarios, para que juntos podamos hacer el trabajo. Y los que nos dedicamos de tiempo completo a ella tenemos derecho a recibir remuneración. El apóstol Pablo, junto con Bernabé, trabajaba con sus propias manos para no hacerle cargo a la iglesia de Cristo. Pero, por ejemplo, en Casa sobre la Roca hay un principio fundamental en cuanto al llamado pastoral. Cuando se llama a una pareja al pastorado, tiene que garantizársele su salario, que viva conforme a una familia promedio de la ciudad donde vive, que pueda tener cómo atender sus gastos de alquiler o de cuota de casa, de pagar el colegio, la universidad de sus hijos, de tener su sustento, cómo transportarse, para que podamos los pastores ejercer nuestro servicio. Yo tuve la bendición de estar durante 4 años prestando el servicio de manera bivocacional, es decir, trabajando secularmente sin cobrar un solo centavo de la iglesia, porque en ese entonces no había cómo, pero Dios dio las fuerzas y Dios dio los modos para que con mi trabajo secular pudiéramos atender nuestras necesidades. Pasado ese tiempo, cuando la iglesia ya tuvo cómo hacerlo, pues la iglesia nos llamó y nos contrató. Entonces, nosotros, dice el apóstol Pablo, los que trabajan en el templo reciben de lo que se da en el templo, los que trabajan en el altar reciben de lo que se da en el altar. Entonces, con nuestros diezmos y ofrendas pagamos los salarios, pagamos los gastos que se requieren para que funcione la iglesia. Y nosotros no nos tenemos que agobiar por ese tema. El pastor tiene un salario, el salario es fijo, no varía porque haya menos o más gente en la iglesia, pero sí es una bendición. Yo le doy gracias a Dios que le dio al pastor Darío y a Esther Lucía la claridad de que si la iglesia contrata a un solo empleado, tiene que tener su seguridad social, tiene que tener todas las garantías, como cualquier persona que trabaja, porque igual nos envejecemos, igual nos tendremos que jubilar, igual nos enfermamos, tenemos que tener nuestra seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, es una bendición poder ver cómo la obra del Señor se ha cumplido sin que seamos carga para los demás. Dice en el versículo 15, pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive del motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo que enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y ese es un llamado que quien lo recibe y quien lo tiene no para de querer hacerlo. El Señor pone dentro de nosotros un fuego, Él te habla y te pone a predicar el Evangelio. No nos enorgullecemos, no somos más que ninguno otro, sino sencillamente cumplimos con un llamado, pero ese llamado es para todos los creyentes en Cristo Jesús. Dice que
el apóstol nos hace énfasis en que él se ha hecho igual a todos a fin de ganar a algunos para el evangelio de Cristo. Se ha hecho judío entre los judíos, como los que cumplen la ley entre los que cumplen la ley, como los que están sin ley para aquellos que no tienen la ley, aunque él dice no estar libre de la ley. Él dice que se ha hecho gentil para ganar a algún gentil. Nosotros tenemos que entender en el tiempo que vivimos en pleno siglo XXI, nosotros tenemos que ser capaces de entender la necesidad de aquellos que nos escuchan, de entender su cultura, de entender su idiosincrasia. Por eso el pastor, dice el pastor Darío, que el pastor también tiene que volverse un poco sociólogo en el sentido de entender el tiempo y las necesidades de cada persona, su cultura, sus hobbies, etc. Es un servicio de amor para ganar a algunos y es una carrera. El evangelio, el predicar el evangelio es algo en lo que nos tenemos que entrenar a diario, pero no como aquellos que corren por un premio que desaparecerá. En la antigüedad, el apóstol Pablo dice que corren para obtener un premio que perece, esa corona de laurel que le daban a los ganadores de las competencias, especialmente lo que viene de las Olimpiadas, que hoy en día ya no les dan una corona de laurel, sino una medalla de oro. Pero nosotros corremos por un premio mucho más importante. Nosotros tenemos que, entonces, como los deportistas, entrenar con mucha disciplina, pero no para obtener un premio que no va a perdurar, sino aquel que perdura para siempre. Y como Pablo, decir que no corremos como quien no tiene meta, ni mucho menos como quien da golpes al aire. Nosotros tenemos una meta, un propósito en nuestra vida. Tenemos que conseguir compartir el evangelio de Cristo. Hemos sido diseñados por un Dios que nos diseñó con propósito, para que lo adoremos, para que lo amemos. Y dentro de eso debemos tener nuestra familia, debemos tener nuestro trabajo, debemos tener todo aquello que Dios nos da para honrar a Cristo. Todo eso tiene un propósito en nuestras vidas. De manera que no lo hacemos como quien no tiene un propósito en lo que hace, lo hacemos al contrario, sabiendo que tenemos un propósito en lo que hacemos para que otros vengan a Cristo, para que otros se conviertan a Cristo y podamos ganar la batalla que Dios pone por delante. La competencia nuestra no es para ganarle a otros, sino es para ganarnos a otros, para Cristo. Dios nos llama a eso. No a que seamos los que más, que tengo la iglesia más grande, que he compartido a más personas. No. Dios quiere que cada día podamos agregar a la iglesia una nueva persona. Nosotros estamos demasiado alegres, demasiado agradecidos y con Dios, no tengo otra manera de decirlo, una gratitud grande para con nuestro Señor, porque a la iglesia se van agregando personas permanentemente. Vamos a empezar este próximo sábado un nuevo curso de ADN. Yo los invito a aquellos que no lo han hecho y que están ahora congregados, que se puedan inscribir. Llaman a los teléfonos de la iglesia, entran a la página web si no lo tienen, de casasobrelarroca.org, y allí buscan Madrid y allí están nuestros teléfonos, o Barcelona, para que ustedes se pongan en contacto. Porque ayer estaba Mónica, mi esposa, que coordina todos estos cursos, trabajando muchísimo para organizarlo, y antes de dormirnos anoche, me decía, tenemos así con esa alegría grande que le da a ella, tenemos nuevamente un grupo grande de personas que van a empezar el grupo de ADN. Qué bendición poder saber que la obra del Señor no es en vano y que cada día el Espíritu agrega a la iglesia nuevas personas, porque tú estás compartiendo con otras personas, porque tú le has compartido a algún amigo, porque has invitado a alguien a estar conectado con la iglesia. Sigamos, iglesia, trabajando, corriendo como quienes tienen meta. Nuestra meta es llegar un día a la presencia del Señor y llevar esas coronas de aquellos que se han convertido a Cristo. Sea que Dios te llame a su servicio de tiempo completo, o sea que Dios te esté utilizando dentro del campo secular para poder alcanzar a otros para Cristo. Todos corremos la misma meta. Sigamos entrenándonos con disciplina. ¿Cómo nos entrenamos? Como los deportistas, con disciplina, con constancia. Quiero decirle a los 93 que estamos conectados ahora, esto es un ejercicio
de entrenamiento espiritual, para que con la palabra de Dios seamos llenos, para que el Espíritu Santo fluya a través de ti y de mí y podamos traer a otros a Cristo, no por obligación, sino por amor. Que podamos traer a otros a Cristo y no nos volvamos orgullosos, porque la gloria y la honra siempre es para el único digno de recibirla, para Cristo Jesús nuestro Señor. Pero corremos tras una meta, corremos para obtener el premio. Y Dios es bueno, en este tiempo tan difícil nos está permitiendo a nosotros hacerlo. Hoy hemos estado ya desde las 6:30 de la mañana y son las 6:50 y ya hemos tenido una primera sesión de 20 minutos de entrenamiento, disciplina espiritual, leyendo la palabra de Dios para continuar hacia la meta. Que Dios los bendiga de verdad mucho por ser tan disciplinados. Que Dios nos ayude y nos siga guiando, porque tenemos mucho por hacer hoy. Lo que hicimos hasta ayer fue muy bonito, pero ya quedó atrás. Lo que haremos mañana no sabemos, pero hoy vamos a ganar más personas para Cristo. Recuerda, nosotros no corremos para ganarle a otros. Como Pablo, nosotros corremos para ganar a otros para Cristo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, te doy gracias, Señor. Es tan perfecto tu plan, tan bien diseñado, que no puede venir sino de ti, Dios, de tu Espíritu Santo, guiando a tu iglesia desde estos tiempos antiguos que podemos leer en tu palabra, Señor, y cómo tú llamaste a personas como Pablo, Señor, y los capacitaste, Señor, y los enviaste, Señor, y que ellos, aunque tuvieron que enfrentar tantas dificultades, no pararon, Señor, de seguir todos los días compartiendo el Evangelio. Que podamos todos nosotros, Señor, decir como el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio, porque el apóstol sentía la necesidad, el ardor, la pasión por predicar tu palabra, Señor, para que otros vinieran a recibir este mensaje único de esperanza y de salvación. El mensaje del Evangelio, de que el Hijo de Dios se hizo hombre por nosotros y murió por nuestros pecados, porque todos hemos pecado, pero Él vivió sin pecado en la tierra y murió en una cruz para allí cumplir la sentencia que iba contra nosotros y pagar por los pecados de toda la humanidad. Pero también resucitó en gloria y majestad y está vivo y tiene planes con su iglesia y se va a encontrar un día con toda su iglesia, y anhelamos su segunda venida, y nos da la tranquilidad de saber que nosotros tenemos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, por lo que escribió aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, una iglesia, como hemos visto estos 9 capítulos que hoy vamos leyendo, Señor, con problemas, con debilidades, con dificultades, una iglesia que necesitaba ser reprendida, incluso en sus dirigentes, en sus líderes, cometían errores, Señor, como lo hacemos nosotros, Dios, porque tú sabes cómo somos nosotros, sabes cómo somos los seres humanos. Por eso no nos gloriamos en nada diferente que en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, y en Él tenemos toda la paz que necesitamos. En Él somos y nos movemos y estamos, como hemos leído en estos días. Padre, hoy te damos gracias, Padre Santo, por poder ser parte de una iglesia viva que lleva ya 2000 años largos llevando el mensaje del Evangelio, y porque alguien nos compartió, vinimos nosotros a esta esperanza que no defrauda. Tenemos la bienaventurada esperanza del cristiano, la seguridad del perdón de pecados y de una vida eterna, pero también de una vida buena y abundante, como nos lo predicó directamente nuestro Señor Jesucristo y lo recogió el apóstol Juan en su Evangelio. Hoy, Señor, te damos a ti toda la gloria. A ti, Señor, queremos pedirte con todo respeto, con toda humildad, que nos llenes de tu Espíritu Santo para salir a predicar el Evangelio de Cristo. Hoy nos unimos por todas estas personas que este próximo sábado van a iniciar el curso de ADN, para que lo puedan hacer completo y para que conocer los rudimentos de la fe, las bases sencillas de tu Evangelio, y lo puedan aplicar en sus vidas, y ellos mañana se estén levantando a predicar de Cristo, como lo has hecho con nosotros y con aquellos que lo hicieron con nosotros, porque nos hacemos todos lo que tengamos que hacernos
para ganar a alguno para Cristo. Ayúdanos a amar a cada persona que vive en este país hermoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartirles, Señor, a entender sus necesidades, su historia, a compartir su cultura, Señor. Tú nos has puesto como una iglesia en esta generación un poco misionera, pero ya se han levantado nuestros hijos, nuestros jóvenes, Señor, que están ya, algunos que hace 11 años eran niños, están ahora ya yendo a la universidad, Señor, están ya ahora, Padre bendito, formándose para poder casarse, organizar sus hogares, y ellos han sido criados en este hermoso país y lo aman, Señor, y quieren compartirlo con otros jóvenes, Dios. Qué bendición ver cómo una generación levanta el testigo que los que hemos venido por delante les estamos dejando, Dios. Que podamos amar a cada persona en esta península. Señor, hoy clamamos por España. Hoy clamamos, Padre bendito, para que seas tú, Señor, trayendo paz, bendito Señor, trayendo, Dios bendito Señor, sosiego en este último periodo de esta pandemia que ya está por terminar, Señor. Hoy empezamos a orar creyendo que esto ya está por terminar, que falta poco, que tenemos que seguir siendo muy responsables, pero bendícenos, Señor, y llénanos de ti y de tu palabra a fin de ganar a alguno para Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.